poder compartir con ustedes para qué soy bueno. Doctor, ¿qué tal estás de salud? ¿Mejor? Ya recuperado, un poco asténico, pero bien, ya trabajando, estando acá atendiendo pacientes como me toca hacer hoy en día. Buenísimo, doctor. Qué suerte, porque vos sos muy importante, vos sos un referente, por eso es importante que estés bien y que siempre guíes a la ciudadanía para protegernos de esta enfermedad tan grave. Así es, Rodrigo, y así vamos a estar hasta que por fin se pueda paliar los efectos adversos de esta pandemia, que todavía nos va a acompañar durante todo el 2021. Sí. Sobre eso, doctor, te quería comentar, te quería consultar. Félix también te quería hacer una consulta, pero yo primero cortito. Está el tema de esta supuesta nueva cepa en Inglaterra. Seguramente manejas mejor que nosotros, seguro, ¿verdad? Está la vacuna. Esta vacuna, digamos que podría ser buena, podría protegernos ya contra esta enfermedad, pero esta nueva cepa es diferente, se necesita una nueva vacuna. ¿Cómo es el tema, doctor? No, no es diferente, ¿verdad? Los virus naturalmente, en su evolución natural, presentan cambios mutagénicos dentro de su genoma, porque son virus imperfectos que cada vez que se multiplican se equivocan y se comportan. Imagínate un candado de combinaciones y que tenga tres posibilidades de combinación. Una combinación es 1, 2, 3. Cuando se multiplica el virus, en vez de ser 1, 2, 3, la siguiente es 1, 3, 2. La siguiente es 2, 1, 3. La siguiente es 3, 1, 2. Y se dan una cantidad de combinaciones que se llaman cambios mutagénicos menores, que no hacen que el virus sea diferente. Hacen que el virus cambie solamente su secuencia de disposición de las diferentes proteínas que conforman el genoma del virus. ¿El genoma del virus qué es? Es un conjunto de proteínas que hacen que el virus tenga vida. Estos cambios se han detectado y se van a seguir detectando durante muchísimo tiempo en el SARS-CoV-2. De hecho, ya un centenar de cambios mutagénicos ya presentó el SARS-CoV-2. Lo que pasa es que los cambios mutagénicos previos a este, que fue detectado en septiembre, en animales de experimentación, este ha demostrado que tiene una transmisión de mayor velocidad que el SARS con los cambios mutagénicos previos, pero no tiene un efecto aparentemente en su virulencia, en su capacidad de producir daño. Entonces, me parece que desde el punto de vista epidemiológico, la medida que toma el Reino Unido, ¿verdad?, de tomar otras medidas restrictivas severas. ¿Por qué? Porque su índice de transmisión ha incrementado su posibilidad de respuesta sanitaria, son adecuadas. Y también creo que los Países Bajos, que fueron los primeros países que recibieron individuos con este serotipo mutagénico del SARS-CoV-2, hayan tomado estas medidas de mayor control epidemiológico de sus fronteras, y se han sumado más de 25 países de Europa y Medio Oriente, entre ellos Alemania, Francia, Italia, Austria, etcétera, etcétera, Grecia. Entonces, creo que no es algo alarmante, es algo que hay que tener en cuenta dentro de los cambios epidemiológicos normales de todo proceso biológico. El virus busca su sobrevivencia y para eso intenta tener cambios adaptativos frente a la presión selectiva que está sufriendo. ¿Qué significa eso? Cuanto más individuos infectados estén por el SARS-CoV-2, el virus, para no desaparecer, va a intentar cambiarse de disfraz para pasar desapercibido frente al sistema inmune y poder preservar. De eso se trata la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Entonces nosotros, los seres humanos, que somos los que irrumpimos en el hábitat de estos organismos inferiores, ¿por qué? Porque comenzamos en estos mercados húmedos de China, ¿verdad? Se produce la conjunción de comer alimentos mal cocidos de animales exóticos y hace que los virus de los animales, ¿verdad?, se intrinquen, se combinen con las células del hombre y aparezcan estos virus no reconocidos por el ser humano, que son fácilmente transmisibles, que son los causantes de las pandemias,
Mientras no haya un equilibrio ecológico y una preservación de la bioseguridad y que el ser humano se ponga al límite en la preservación del ecosistema, nosotros vamos a tener este tipo de virus cada 5 años o cada 10 años, y estos virus, por la sobrevivencia ya descrita por Darwin, que el más apto sobrevive, y por Lamarck, que la función hace al órgano, nosotros vamos a tener que estos virus naturalmente van a tener cambios mutagénicos menores y en algún momento van a dar saltos mayores, que hoy en día no es la situación cotidiana. Hoy en día podemos decir que las vacunas desarrolladas por estos 9 desarrolladores que están muy adelantados, Pfizer, Moderna, Oxford, Johnson, las vacunas rusas, asiáticas, creo que han terminado la fase 3 con esta cepa mutagénica presente y han demostrado su efectividad en el orden de un 90%. Por lo tanto, podemos estar tranquilos, pero con la guardia levantada, manteniéndonos nosotros con las medidas sanitarias que la gente tiene que entender que es lo fundamental para ralentecer o enlentecer la transmisión del virus y que esto no tenga impacto en salud pública en el grupo vulnerable. Te quería... Hola Tommy, ¿cómo está? Te saluda Feli. Félix, ¿qué tal, Félix? ¿Cómo andamos? Muy bien, todo bien. Yo te quería consultar algo. En síntesis, la cepa lo vamos a tener prácticamente acá en cada 4 años, todo hasta que se tenga una vacuna 100%. Eso es por un lado. Y lo que más me interesa a mí, Tommy, ¿por qué las restricciones? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué se causa un temor a la ciudadanía al caso de este virus? Porque sabemos y conocemos que hay también, hubo en el mundo cantidad de virus y prácticamente se supo soportar y va acompañado por el lado de la economía. Imagínate, ahora tenemos en nuestro país prácticamente más de casi 200 gente que se dedicaba al fútbol amateur. Y eso es algo perjudicial para el país. ¿Por qué ocurre eso, Tommy? Te voy a explicar por qué. Porque se manejó mal la pandemia de los organismos regentes internacionales desde su origen en Wuhan, en la falta de transparencia de la información, desde su desprecio en Lombardía, cuando llega el virus en enero a Lombardía, al norte de Italia, donde había una población altamente susceptible de infectar y de fallecer, porque son pacientes muy añosos, se manejó mal la información y entonces como es una enfermedad altamente transmisible, el virus tiene la característica no ser tan patogénico, pero sí ser altamente transmisible. Cuando vos tenés en poco tiempo muchos enfermos, los sistemas sanitarios colapsan. Entonces se produce una cantidad de fatalidad no inducida propiamente por el virus, por la enfermedad, muchas veces producida por variantes exógenas, como ser la falta de personal de blanco, falta de camas hospitales, falta de servicios sanitarios, falta de insumos, medicamentos, infraestructura, y eso hace que la tasa de mortalidad indirecta, no directa por el virus, sino por otros factores exógenos secundarios a su alta transmisibilidad, hace que la tasa de mortalidad hoy del SARS-CoV-2 esté al orden del 0,8 o 1%, siendo que habitualmente la influenza tiene una tasa de mortalidad del 0,2%. Entonces, este virus tiene dos características. Es fácilmente transmisible, y al ser fácilmente transmisible, estresa y hace colapsar los sistemas sanitarios. No hay sistema sanitario en el mundo que haya demostrado ser eficaz frente a la rápida transmisión del virus del SARS-CoV-2. Entonces nosotros vamos a tener que transitar todavía un 2021, ¿verdad? Sin vacunas apropiadas en número y en cantidad, en inmunización masiva, que realmente pueda relentecer la transmisión del virus. Nosotros recién vamos a tener un año sanitario más tranquilo, más normal, te voy a decir, en el 2022. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo. Muy probablemente esta crisis sanitaria
que sobrepasó las expectativas de los organismos internacionales regentes, como ser la OMS, como ser el Centro de Control de Enfermedades y Prevenciones de Europa, los centros centinelas de vigilancia epidemiológica que estaban distribuidos en el Asia y en Europa. No te olvides que Angela Merkel crea el 2 de enero un centro de vigilancia permanente al Asia. Trump, 2 años antes, suspende los centros centinelas de brotes epidémicos que estaban orientados hacia el Asia por un alto costo. Y estamos pagando nosotros la falta de liderazgo mundial que conllevó esta crisis sanitaria a una crisis y un quebrantamiento social que hizo lo que vos estás diciendo, ¿verdad? En Paraguay, pérdida de 150.000 empleos, quebraron 9.000 empresas pequeñas, pymes, desempleos, estrés psicológico, encierros, los adolescentes que quieren tener una vida como la que nosotros tuvimos en años previos, hoy se ven sujetos a una responsabilidad de un adulto, porque cuidándose ellos, cuidan al grupo vulnerable, y es difícil sostenerla a un adolescente o a un adulto joven, ¿verdad? Que sabe bien que no puede ser afectado severamente por el virus, pero que tiene que tener la conciencia e inteligencia, ¿verdad? Y mantener ese pacto intergeneracional de cuidarse de ellos para cuidarle a los mayores. Entonces es difícil de sostenerla en el mundo entero. Entonces te doy la razón, creo que nosotros tenemos que seguir haciendo la contingencia, el control sanitario de las fronteras, seguir controlando a la gente que ingresa al país, poner en marcha los mecanismos sanitarios dentro de las diferentes regiones y principalmente en los focos rojos como ser Central y Asunción, donde están el 75% de los casos detectados e infectados, y cuidarnos y mantener esencialmente la actividad laboral, que es la que dignifica al ser humano, ¿verdad? Las canchas sintéticas. ¿El problema es el partido de fútbol o es el tercer tiempo? Totalmente el tercer tiempo. El partido de fútbol, si vos haces con tu núcleo, con tu grupo conocido, con tu grupo laboral o familiar, es muy difícil que haya una transmisión. El virus no es proclive a infectar al aire libre, es proclive a infectar en ambientes cerrados con aglomeración de gente o en compartir utensilios, vasos, botellas, bombillas de TBD. Entonces, el problema del deporte colectivo amateur es el tercer tiempo, no es la actividad propia del deporte. Atentamente cuando Félix te consultó la anterior pregunta y me quedé con lo siguiente. Cuando dijiste que el año que viene va a estar complicado, o sea que por tu experiencia, sabiendo lo que pasó este año ya con el gobierno, que no actuó bien, no vamos a tener la vacuna aquí para los paraguayos según tu óptica, doctor. Sí, yo creo que la vacuna va a llegar el año que viene a Paraguay, pero va a llegar en el segundo semestre del año o finalizando el primer semestre. Y el número de vacunas que llegue va a estar dirigida al grupo más vulnerable. Va a ser inmunizada a lo mejor el 10, el 15, el 20% de la población con mucha suerte. Y con eso es insuficiente para paliar un brote pandémico de esta magnitud. Vos necesitas un 60% de inmunización para comenzar a aplacar el brote pandémico. Y en el 2021 te puedo asegurar que no vamos a llegar a esas cifras. Vamos a tener que seguir utilizando el tapaboca, evitar aglomerarnos en lugares cerrados y mantener el distanciamiento físico en caso de que haya aglomeración de gente, ya sea en lugares cerrados o abiertos. O sea que si vas a dar una sugerencia al gobierno, ¿vos sugerirías que empiecen las clases, que los niños, que los jóvenes vayan a las escuelas otra vez, doctor, a los colegios? Mira, todavía no sabemos cómo es el comportamiento del brote en los niños, porque los niños estuvieron acuarentenados todo el año 2020. Entonces, realmente en el mundo entero no se sabe el comportamiento
del brote en el grupo etario de menores. No sabemos si ellos pueden ser afectados severamente o si ellos solamente se van a convertir en grandes propagadores del virus. Yo creo que nosotros tenemos que primero planificar y luego actuar en base a lo planificado. ¿Qué significa eso? Poner en condiciones las instituciones educativas desde el punto de vista sanitario. Nosotros tenemos 7.000 escuelas públicas, de las cuales el 10%, 700, todavía tienen pozo ciego. Nosotros, no hay baño moderno. Nosotros tenemos que incluir en las escuelas públicas lugares de lavado de manos, secado con papel desechable, y el uso de alcohol al 70% a la entrada y a la salida de los colegios. Tenemos que hacer la entrada y la salida de los colegios escalonadas, de manera a evitar la aglomeración en esas horas, que no sea un cuello de botella como es habitualmente. Tenemos que estratificar los grupos etarios que van a poder asistir en forma presencial a las aulas en grupos más pequeños, formando burbujas, y ver si esto se puede hacer estratificado, no solamente por grupos etarios, es decir, comenzar con universitarios o adolescentes del tercer ciclo, y luego ver la respuesta de los mismos y ir bajando hasta llegar a los niños más pequeños, donde es más difícil que ellos se rijan por las medidas sanitarias. Pero si el gobierno, si el Ministerio de Educación, en forma conjunta con el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, las fuerzas públicas, llámese militares, policías, no comienzan a planificar y adecuar las instituciones educativas a las normativas sanitarias, te puedo asegurar que va a llegar el mes de febrero y vamos a estar igual que en marzo del 2020. Doctor, va a llegar y vamos a estar igual. Ayer yo estuve... Esperemos que no. Esperemos que no. Ayer estuve yo en algunos centros comerciales y en varios de ellos no había jabón o no había alcohol. O sea, si esta gente que gana dinero gracias a sus clientes que se van a hacer las compras, no se preocupan de dotar de todos estos elementos a sus clientes, menos todavía el Ministerio de Educación va a hacer eso. Y bueno, mira, lo que yo te puedo decir es que esto tiene que ser un trabajo mancomunado, ciudadanía y autoridades sanitarias, donde las autoridades sanitarias tienen que cumplir en poner las condiciones adecuadas desde el punto de vista de centros hospitalarios, trabajadores de la salud suficientes, insumos en los hospitales, centros de internación de alta complejidad en caso necesario, y nosotros los ciudadanos tenemos que poner la responsabilidad, la inteligencia social de cumplir con las normativas que todos las conocemos y ser nosotros vigilantes del cumplimiento de cada uno de los ciudadanos. Es decir, si vos te vas a un centro comercial donde el dueño del centro comercial donde fuiste, llámese almacén, llámese compra de venta rápida, surtidor, supermercado, mercado, mercadito o lo que sea, vos tenés la responsabilidad de exigir a la gente responsable de ese local que ponga las condiciones sanitarias para poder entrar en forma segura a su local y salir de igual manera como entraste en forma segura. Nosotros tenemos que ser vigilantes de nosotros mismos. Cuidándonos, nos cuidamos todos. Tampoco nosotros nos podemos poner un policía por cada ciudadano paraguayo, porque somos 8 millones de habitantes y la fuerza militar no alcanza 10.000 efectivos. Por lo tanto, va a depender mucho de una buena comunicación, de seguir enseñando, seguir estimulando, dando el ejemplo, y eso tiene que partir de la cabeza. La cabeza alinea al cuerpo. Si las autoridades sanitarias hacen bien su trabajo y la ciudadanía ve que hay un esfuerzo por parte de ellos y un cumplimiento, yo creo que el ciudadano va a adaptarse a las normativas sanitarias y obviamente el impacto de la pandemia va a ser menor.
Tommy, yo te quería consultar algo. Viste que la famosa maceta, a mí me gustaría saber qué vos opinás. ¿Va a bajar esto para esta fiesta o va a continuar hasta el primer trimestre del año que viene? ¿Por qué te pregunto eso? Porque hay mucha de la audiencia que nos consulta eso, nos pregunta, para que justamente sepan de tu boca de un profesional en la cual verdaderamente estamos en el campo de esto y poder darle una sugerencia. Y la otra pregunta que sí me parece que debemos de decirle a este gobierno, que ya la cuarentena no es la solución para mí, Tommy. Así que tiene que buscar ya otro mecanismo, porque si no, vamos a caer lo que verdaderamente han caído mucha gente y que ya no han tenido ni para llevar el pan del cada día. Bueno, en primer lugar estoy de acuerdo contigo, esto va a ir en aumento, porque a partir del 5 de octubre, desde el momento que se salieron de la fase de la cuarentena, hemos salido de la fase de la cuarentena con la pandemia. Pero la comunicación fue tan mala que la gente interpretó que salimos de la fase de la cuarentena sin pandemia. Por lo tanto, estamos viendo el fruto del relajamiento que hubo dentro de la sociedad, principalmente en las grandes urbes como Ser Central y Asunción. Y en segundo lugar, estoy también de acuerdo contigo que es imposible volver a una fase cero, que esa tendría que ser una medida extrema en caso en que realmente esto sea totalmente desbordado y comencemos a ver situaciones catastróficas que creo las condiciones demográficas, densidad poblacional, poca globalización y un clima favorable, creo que no vamos a llegar. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo de no de retroceder en las fases y no seguir insistiendo con la educación ciudadana y seguir por parte de las autoridades que hagan su trabajo de regentear el cumplimiento de las mismas y de poner en condiciones las instituciones sanitarias y en el futuro a las instituciones educativas. Pero ¿vos cuándo baja digamos, la meseta de esto, Tommy? ¿Vos crees cuándo? No creo que baje. Nosotros estamos recién a partir del 5 de octubre, estamos comenzando a ver el brote epidémico en su real magnitud, porque ahí se levantaron las fases y las cuarentenas. Yo creo que nosotros lo que hicimos fue correr el arco hacia adelante. Uh-huh. Con la excusa de fortalecer el sistema sanitario, fuimos a 7 meses de cuarentena y ahora estamos viendo la realidad. Yo creo que nosotros vamos a seguir aumentando en el mes de diciembre y que muy probablemente en enero o febrero tengamos un amesetamiento y un pequeño descenso, que se puede reactivar un incremento en caso de aumento de inicio de clases escolares, uh-huh, ya que ahí vamos a poner en movimiento otra vez un grupo de estudiantes, maestros, profesores y administrativos que este año estuvieron totalmente guardados. Doctor, gracias por tu tiempo y te vamos a molestar en cualquier momento para entender mejor lo que está pasando. Rodrigo, un placer hablar con ustedes, Félix igualmente, y bueno, para servirles en lo poco que yo entiendo también, porque yo también estoy igual que ustedes, estoy aprendiendo en tiempo real, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo. No, doctor, vos se nota, además lo más importante, se nota tu buena fe. Eso que tanto necesitamos los paraguayos también, porque eso, acá siempre decimos, ¿verdad? Acá en la radio, en nuestro programa, en todas las noticias, que lastimosamente no notamos buena fe en el gobierno, en el Ministerio de Salud, y ese es un doble golpe. Primero está la enfermedad y después está la corrupción, y realmente nos pone muy mal eso. Entiendo eso, y yo no tengo patrones. Mi único patrón es la ciencia, y mi único objetivo es ayudar. No estoy buscando nada con mi actitud solidaria con mi pueblo, con mi país, y yo no respondo a ningún tipo de poder, ni de circunstancia, ni de ambición política, ni de ninguna índole. Así mismo, Tommy, todos nos conocemos acá, así que cuando quiera estamos abiertos en la radio. Un abrazo fuerte, Félix. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS.